porque yo no llegaba. Eso no fue mi intención, pastor, no fue mi intención. No fue mi intención. Un poquito de susto no es nada. Bueno, a mí me tocaron como así como en la llaga, porque a mí me dijeron que predicara de un personaje. Y adivinen ustedes qué. A mí me encanta estudiar acerca de los personajes. Así que cuando me dijeron eso, yo miré el cielo y yo, gracias, Señor. Porque se me hace difícil y complicado sacar cosas del personaje y predicar de él. Pero cuando me dijeron voy a predicar un personaje, eso quiere decir que podía predicar de la vida completa del personaje. Qué pretty. ¿Cuántos se quieren quedar aquí hasta las 3 de la mañana? Ok. Todos hemos pasado y a todos nos ha dado en el pensamiento, ¿por qué yo nací en esta familia? Levante la mano el que no ha tenido ese pensamiento. El que no. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque es algo común. Dios nos pone a nosotros en la familia que Él desea, no la que nosotros queremos. Y si usted quiere contestar, conteste. Si no quieren contestar, no contesten. Yo soy papá y yo sé lo que yo le voy a decir. A veces yo sé que mis hijos no quieren que yo sea su papá. Pero adivinen que voy a revelar un secreto. A veces yo siento que yo no quiero esos hijos tampoco. Porque el sentimiento es mutuo. Pero es un sentimiento y hay que decir la verdad. A veces uno lo mira y uno, ¿cómo le mete un cocorrón santo sin pecar? ¿Sí o no, pastora? No, yo dije pastor, yo sé que usted no va a querer meter el cocorrón. Vamos a la palabra. Génesis 37, versículo 9 al 11. Y luego brincamos al 14, 19. Yo voy a leer. Dice, después José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Y les dijo, miren, volví a tener otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando les contó esto a su papá y a sus hermanos, su papá lo regañó y le dijo, ¿qué clase de sueño es ese que tuviste? ¿Acaso es cierto que yo, tu mamá y tus hermanos vamos a postrarnos ante ti? Sus hermanos estaban celosos de él, pero su papá pensaba mucho en el asunto. Entonces Israel le dijo a José, ve ahora y date cuenta si todo está bien allá con tus hermanos y los rebaños, después vuelve y me cuentas. Así mandó desde el valle de Hebrón hasta Sequim. Un hombre encontró a José caminando por el campo sin encontrar a sus hermanos y le preguntó, ¿qué estás buscando? José le respondió, estoy buscando a mis hermanos. Hazme el favor de decirme dónde están ellos apacentando los rebaños. El hombre le dijo, ellos se fueron de aquí. Yo los oí decir, vamos a Dotán. Entonces José se fue a buscar a sus hermanos y los encontró en Dotán. Los hermanos de José vieron venir desde muy lejos y antes de que él llegara, hicieron un plan para... pero díganlo bien, tan triste. ¿Para qué? Para matarlo. Y se dieron unos a otros en buen panameño. Mira quién ven ahí, el sapo. El de los sueños, el que siempre anda sapeando. Ese es el panameño. Vamos a hacer como un resumen. José era hijo de Raquel.
a quien amaba, ¿a quién? Jacob, era conocido entre sus hermanos como el preferido de su padre. Y aparte de eso, él sumó, porque José se sumó un apodo. Y el apodo que él se sumó fue el apodo de soñador. Él tuvo 2 sueños, no uno. Recuerden que lo que leímos fue el segundo sueño, no el primero. Y en el segundo de los cuales tuvo que él agudizó. Lo que él hizo fue agudizar el odio de sus hermanos por causa del sueño que él tuvo. Pero no solamente eso no fue el efecto que causó el segundo sueño. El efecto que también causó el segundo sueño fue que su papá, meditaba en el asunto. José era bisnieto ¿de quién? Del hombre a quien Dios le hizo las promesas. Abraham. ¿Quiere decir que si era bisnieto de Abraham, era nieto de quién? Era bisnieto de Abraham. Si era Isaac, era su abuelo, era nieto de Isaac. ¿Cierto? Hijo de Jacob. Entonces miren esto, porque no que José nació siendo soñador, había una genealogía que venía marcando la vida de este hombre. Y en esa genealogía, Abraham recibe promesas de Dios. Jacob tuvo un sueño. Y en el sueño que Jacob tuvo, él veía una escalera que estaba del cielo a la tierra. ¿Y esa escalera qué hacía? Ángeles bajaban y ángeles subían. Y qué bonita imagen, Jackson, y la botaste. La botaste. La asignación de José a su edad era de cumplir con guardar el rebaño de sus padres. No me voy a saltar el tema de la prédica. Vive tu vida para la meta. Dile al que está al lado tuyo, vive tu vida. Ok, ¿cuáles hermanos ayudaba a José? José ayudaba a los hijos de Bila y de Silpa. Ahora yo le pregunto a ustedes, que así como el cristianismo hoy moderno, porque el cristianismo es bien light, no light, con énfasis, bien light, ¿quién de nosotros soportaría nacer en un hogar donde tu tía es tu madrastra y las 2 sirvientas la de tu tía y la de tu mamá también son tu madrastra? ¿Qué tipo de hogar es ese? Sumamente disfuncional. Y tú escuchas historias de que tu abuelo era el gran hombre de Dios. Y escuchaste que tu bisabuelo era el gran hombre de Dios. Pero ¿qué escuchaste de tu papá? Santo, aquí donde la cosa se pone seria, cristiancito. Porque hay historias bonitas de tu abuelo, historias bonitas de tu bisabuelo, pero de tu papá. Ay, papá. Y ahí donde tú dices, ¿tú sabes qué? Yo no quiero ser de esta familia. No vamos a ni siquiera mencionar. Sí, vamos a guardarnos vamos a reservarnos por respeto a las féminas de este lugar. No vamos a ni siquiera hablar de la abuela de José. Porque la abuela de José era una mentada llamada Rebeca. Así que no vamos a meterle ya en el asunto porque no es necesario. Llego a la casa y meten a paraguaso. Pero vamos a hablar de la genealogía al lado del padre. Entonces, si José nació y creció en un hogar disfuncional, como acabamos de decir, y todas las cosas que fueron ocurriendo en su vida, los hermanos de él tenían cierta referencia acerca del papá de él. Y no que José ignoraba esa situación, José la conocía. Si José estaba viviendo todo lo que vivían ellos todos los días, José los veía. José se paró y veía a su madrastra que era su tía. José se paró y veía que
Los hermanos llamaban a la sirvienta de su mamá, mamá. Y llamaban a la sirvienta de su tía, mamá. En ese hogar creció José. Yo creo que más de dos aquí se hubieran salido de la iglesia con un hogar así. Hubieran estado todos los días con el pastor conversando. Mi tía me dice, y la sirvienta de mi mamá me dice, y todos fueron una llantaria. Por eso es lo que estaban viviendo ellos en aquel tiempo. Y hoy en día van a venir gente así a la iglesia. ¿Cuántos estamos preparados aquí para eso? ¿Cuántos? Para poder consolar un alma viviendo ese tipo de situación en su hogar y queriendo ser siervo de Dios. Porque no es que José no quería servirle a Dios. José tenía el llamado de parte de sus padres para servirle. Ahora yo quiero que usted guarde una palabra así en su mente. Póngase aquí así, clic, en guardar. Vamos a hablar de 3 aspectos, pero no vamos a salirnos, o esa palabra siempre va a tener que ver con los 3 aspectos. Responsabilidad. Porque Dios no le ha dado al hombre más nada que responsabilidad. Si usted es lo que está siguiendo su sueño, es asunto suyo. Usted tiene que ser responsable primero para que su sueño se cumpla. I think I'm following my dreams. No, you could follow your dreams, but you got to be responsible. Puede seguir su sueño, pero tiene que ser responsable. Y vamos a hablar de eso. Porque esto no es cuestión de que yo tuve un sueño, no. Sí, José tuvo 2 sueños, pero eso no evitó que él fuera responsable. Y veíamos a José arriba y abajo, ¿qué? Pastoreando las ovejas de sus padres. Nunca dejó de ser responsable. Así que déjame decirte un secreto adelantado al tema. Dios no va a respaldar a quien sigue sus sueños, sino va a respaldar al responsable. Así va a ser de sencillo. Usted se va a matar siguiendo su sueño, pero Dios no lo va a respaldar. Dios lo va a respaldar a usted porque es responsable. Por causa de esa responsabilidad es que usted va a tener la mano de Dios en su vida. Si lo cree, dale un aplauso. Y ya dimos el reprise. En aritmética simple, lo que dije yo fue que cada vez que usted escucha decir Dios, usted súmele la palabra propósito. Y eso es igual a sabiduría. Cada vez que tú escuchas la palabra hombre, súmele, ¿qué? Proceso. Y al final igual es a obediencia. Así que usted no anda diciendo para que yo soy santo si no es responsable. No diga que es obediente si no es responsable. No diga que es fiel si no es responsable. Esos son los 3 puntos que vamos a tocar. La obediencia, la santidad y la fidelidad. Pero para alcanzar esos 3, ¿qué hay que ser? Responsable. Dice, ¿qué es la responsabilidad? Yo leí el significado y yo le puse el significado de Claudio Ricketts. Así fue. Una persona que se caracteriza por ser responsable porque tiene la virtud no solo de tomar una serie de decisiones de manera consciente. Las decisiones que tomaba José, ¿cómo las tomaba? Consciente. Y si tú vas a tomar tus decisiones conscientemente, quiere decir que tú estás siendo responsable. No es cuestión de tomar la decisión por tomar, no hay que ser responsable. Y José las tomaba de forma consciente. Sino también de asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponda a cada momento. José determina obedecer a Jacob sin importar su pasado. La famosa frase, ¿qué me va a venir a decir mi papá si un borracho? ¿Cómo un borracho me va a dar ejemplo a mí? ¿Quién?
Él está preso y me va a venir a aconsejar a mí. Él no me puede aconsejar a mí si él está preso. Son cosas que hemos escuchado. Pero la Biblia te dice a ti que honra a tu padre y a tu madre. No te dice que si estás libre, no te dice que si es borracho no lo debes de honrar. La Biblia no te dice esas cosas. La Biblia te dice que honres a tu padre y a tu madre independientemente de cuál sea su condición. Así que si tú consideras que tú debes respetar a tu papá o a tu mamá o al adulto responsable de ti por causa de su condición, entonces no está haciendo ¿qué? Responsable. Así que si yo soy mortal y yo te veo conducirte así, a mí tú no me estás engañando y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y si yo sé que en el razonamiento consciente, en la coherencia, yo sé que si tú te conduces así y si tú te expresas así, eso no es agradable a Dios. Tú no me estás engañando a mí, tú no puedes engañar a Dios tampoco. No sé si estamos haciendo, no estamos entendiendo. Entonces, si José se esforzaba a obedecer a Jacob, independientemente de lo que fuese lo que hubiese hecho con su vida, ¿cuánto más nosotros con Dios? ¿Cuánto más nosotros con Dios? ¿Quién aquí no ha querido soltar el plumero? Nadie. Bueno, yo sí, Señor, pues yo sí lo he querido soltar. Si usted no quiere levantar la mano, no la levante. Yo sí lo he querido soltar. Y créame por qué. Porque a veces la cosa se pone seria. Y dice la palabra de Dios que José vivió un evangelio antes de ser vendido. Un evangelio así, ¿ve? Derecho. Yo le hubiera metido un par de trompas a esos 11 manes. Ya, yo le hubiera entrado a trompar a esa gente que me quiere matar y que me odia por causa de que mi papá, yo me hubiera arreglado con ellos de hombre. Vamos a olvidarnos de que somos hermanos y vamos a pelear. ¿Sí o no, Johnny? La carne se hubiera levantado. Pero por causa de esto, José siempre fue fiel a Dios. ¿Sí? Y esa responsabilidad no solamente lo llevó a ser fiel, sino que también lo llevó a tener una característica de resaltar todo lo que Jacob le enseñó. Y ahora usted va a decir, y que no, lo que pasa es que del cielo le cayó a Jacob, a José, todo lo que él hacía. Mentira del diablo. José tuvo que aprender todo lo que sabía de alguien. Y ese alguien se llamaba su papá. Toda esa responsabilidad, todo ese respeto que José mantenía, alguien se lo tuvo que enseñar. Así que tú que estás ahí, que piensas que tu papá no te puede enseñar nada porque es borracho, o porque tu papá es quien sea, déjame decirte que la experiencia viene de las malas decisiones. ¿Sí? Nadie es súper experimentado si no toma una mala decisión. ¿Ok? No le digo, cuando dicen que ahí viene el súper experimentado Christian Thorne, ¿tú sabes qué quiere decir eso? Ahí viene el tipo que ha metido la pata más que cualquier otra persona. Eso es lo que llamamos experiencia. ¿Ok? Así que no permita nunca que porque lo que se decidió hacer su papá, usted no lo va a respetar. Esa es su obligación como hijo. Amén. Y seguimos diciendo. Ay, ay, ay. Estoy adecuando el tema, pero siervo, estoy adecuando lo que está serio. Así como a José no le importaba lo que los demás pensaban de él, permíteme darte un secreto. Así sea quien sea tu familia, que no te importe que la gente piense de ti, porque esa es tu familia la que Dios te dio. No trate de arreglar la situación.
Hay muchos que andan por ahí escondiendo al hermano piedrero y escondiendo a la tía piedrera y no quiere que nadie sepa que su papá es borracho. Esa fue la familia que Dios te dio. Y tengo un hermano homosexual que nadie se entere. Santo, así debe ser. ¿Por qué la vergüenza si esa fue la familia que Dios te dio? Y como pregunté al principio, si me preguntan a mí, Claudio Rique, ¿tú hubiese querido tener la familia que tú estás? No. Muchas veces yo soy como el meme. ¡Ah! Riabao no era Francia. Dios me hizo nacer en Riabao. Y en uno de los barrios más duros, donde yo nací y crecí, ya no existe. Se quemó. Ya no existe. Y ahí tú tenías que pelear por bolita de vidrio, por trompo, por yoyo. ¿Por qué no se peleaba en la Bocatón? ¿Y sabe cuántas veces yo fui con el ojo 3 veces hinchado, el mismo ojo? 3 veces hinchado, me lo hincharon, bajé, peleé, me lo hincharon de nuevo, bajé, peleé, me lo hincharon de nuevo. El mismo día. Pero así crecí. ¿Ah? Al punto que ya nadie me podía dar esos 3 hinchazos. Nadie lo pensaban buco para hacerlo. Así entonces, si José se impregnó, si José tomó, y él dijo, ¿tú sabes qué? Esta es mi familia. Independientemente de que mis hermanos me quieran matar, son mis hermanos. Independiente de que mi papá tomó la decisión de tener hijos con una sirvienta, ese sigue siendo mi papá y esa sirvienta es mi madrastra. Y ese respeto hoy no se ve. Eso hoy no se ve. La juventud tiene estas nuevas ideas de que yo digo lo que creo, yo digo lo que pienso y cuál es el problema. Si hay problema, porque José era joven también. José era joven también. Y José se apegó a las normativas, así sea que todo era negativo. José mantuvo su postura firme. Los hermanos lo agarran, lo tiran en una cisterna, lo sacan, se lo entregan al grupo de personas. ¿Y cómo José entra a Egipto? El padre le da una túnica, los hermanos se la quitan. ¿Y cómo José entra a Egipto? Como esclavo. Aquella gente que le gusta mover y que con referencias y cosas así, que siempre están y que no. Lo que pasa es que yo vengo de la iglesia del hermano Christian Thorne. José hubiera podido decir cuando entró a Egipto, ¿sabe qué? Yo soy el nieto de Isaac. ¿Usted sabe quién es mi bisabuelo? Mi bisabuelo era Abraham. Esa gente que le gusta mover con referencias. José no movió con referencias, pudiendo hacerlo. Porque como lo dijimos más temprano, todos aquí sabemos quién era el bisabuelo de José. Todos aquí lo sabemos. Y todos aquí sabemos quién era el papá de José, el abuelo de José. ¿Cómo los egipcios no pudieran saber eso? Si dice que Abraham estuvo en Egipto, dice que Isaac estuvo en Egipto. Y una egipcia fue el instrumento que el enemigo utilizó. O sea, ya miren José, todo lo que viene sufriendo antes de llegar a Egipto. Yo no voy a preguntar porque yo sé que más de aquí se habrán ido de la iglesia. Sumándole lo que sufrió llegando a Egipto. Porque los esclavos, no sé si ustedes saben, lo ponían así como en un púlpito, una tarima, y le revisaban los dientes, le revisaban las orejas.
todo el cuerpo se lo revisaban para ver si eran perfectos. Y José llenaba las características de ser mayordomo porque era una persona físicamente perfectamente hablando. Y en su vestimenta de esclavo, trabajando en un hogar, yo la voy a llamar así porque el esposo se llama así, pues Potifar quiso tentarlo. Y cuando Potifar quiso tentarlo, sabemos qué ocurre. Ella se queda con el vestido de José, ¿en qué? En las manos, la prueba. ¿Para acusar a quién? Al hombre de Dios, que tiene que, la responsabilidad de qué? De servir a Dios. Porque José no estaba haciendo cualquier otro trabajo, sino que poniendo a Dios en alto dentro de ese hogar. Porque dice que cuando José llegó a ese hogar, todo prosperaba. O sea que seguimos hablando de qué? De la responsabilidad. No del sueño. Yo no vine a hablar del sueño, olvídate de eso. De la responsabilidad que tuvo el hombre, que tuvo el sueño. Y esa responsabilidad, la cual él asumió, porque déjenme decirle algo, siervos, cuando uno trabaja para Dios con responsabilidad, el enemigo no le gusta. Escuche cómo suena, no le gusta el enemigo. Cuando uno trabaja para Dios con responsabilidad. Si no, pregúntele a Job. Entonces, este hombre, quien trabajaba con suma responsabilidad, dejando el nombre de su familia disfuncional en alto. Eso ni siquiera suena bien, eso ni rima. O sea, ¿quién es tu familia? Chuleta, ¿cómo le digo esto al faraón? que mi tía es mi madrastra. ¿Cómo le confieso al faraón que las sirvientas de mi casa también son mi madrastra? O sea, cuando tú llegas a un lugar, ¿qué es lo primero que hace la persona? Te cuestiona tu proceder. ¿Sí o no, pastor? Y tú te imaginas, José, bueno, en realidad yo no sé, esas fueron decisiones que tomaron ellos, pero es así, es así, es así y es así. ¿Y qué tuvo que hacer? Confesar la verdad. No fue el sueño que llevó a José para la cárcel. Lo que llevó a José a la cárcel fue porque él fue responsable. Si tú consideras no serlo, entonces nada vas a padecer. Pero si tú consideras ser responsable, prepárate que lo que viene son pruebas. Y eso lo entendía José. Como veíamos el miércoles aquí. Los que no vinieron se la perdieron. Pero el miércoles vimos aquí el resultado de ser responsable. Vestido de túnica de colores, vestido de esclavo, vestido de mayordomo y vestido de recluso. Y nos preguntamos nosotros aquí que leemos y entendemos, ¿dónde está Dios? Porque tú escuchas que dice, en ese asunto se metió el Señor. Pero tú te preguntas cuando está pasando todo, ¿dónde está Dios? Que tú tienes que pasar por todo ese nivel de menosprecio. Porque todo el mundo en esa región sabía quién era Jacob. Y tú tienes que pasar por todo ese menosprecio al final del día. Yo no veía a José como el guerrero ese que muchas veces nos quieren vender por ahí. Que tú estamos en guerra, siervo. Yo estoy empoderado. Eso no es lo que Dios veía en José. Jamás Dios pudo ver eso en José. Porque ese no era el sentir de José. Él no era ni guerrero ni empoderado. No necesitaba hacerlo. ¿Y sabe por qué no necesitaba hacerlo? Porque Dios veía a un joven pequeño, débil y necesitado de un Dios grande,
misericordioso, clemente, abundante en amor. Eso es lo que Dios veía en él. No, y que cielo, como está en victoria. Para eso. That's emotions. Son emociones. Recuerda que dijimos que responsabilidad es tomar decisiones, ¿qué? Con la razón. ¿Con qué? Con la razón. No le predique cosas a la persona para que llore. Van a llorar y van a volver a matar. Predíquele a su conciencia. Cuando se acuesten en su cama, Dios va a trabajar con su mente. Eso de que yo le hablé y lloró. ¿Tú viste cómo lloraba? No. Sting the brain. Háblele a su conciencia. Que cuando ellos se acuesten, ellos puedan decir, chula, ¿tú sabes qué? Hay un Dios de verdad. Porque lo vimos en las dos ocasiones que el abuelo y el bisabuelo de José pecaron, que mintieron en Egipto. ¿Qué hizo Dios? Le dio un sueño a cada uno de ellos. ¿Amén o no amén? Porque esos hombres que hicieron, hablaron a su conciencia. ¿Ok? Entonces, como todo cristiano de vista corta, sin haber comprendido el propósito de Dios en nuestras vidas, cada proceso, en vez de hacer a José dudar, lo fortalecía cada día más. José, aceptando la voluntad de Dios en su vida, nunca se defendió, no trató de convencer a quien lo señalaba de ser inocente, mientras que nuestra sociedad actual, lo que pasa es que mi papá es el pastor y yo tengo las credenciales, que yo soy ministro licenciado. Y volvemos a las referencias. Más referencias, cero responsabilidades. Siempre queremos que el mundo se acomode a nosotros, no acomodamos nosotros a Dios. Así somos todos. Así somos todos. Yo no digo ustedes, todos. ¿Yo entro en qué? En la cola también. Siempre lo queremos acomodar a nuestro mundo. Siempre queremos quedar bien. Pero usted no procuraba hacer eso. Y entonces, por causa de no verse mal, la cultura eclesiástica de hoy imposibilita el plan de Dios para que podamos llegar a nuestra meta. El solo hecho de siempre quedar bien. Muchos de nosotros queremos que las cosas que nosotros hemos hecho tapen los errores que hemos hecho. Reconozcámoslo, me equivoqué y qué. Siempre queremos poner lo bonito que hacemos y no vea esto. José no hizo eso. José se mostró tal cual es. ¿Cuántos aquí están dispuestos a hacer lo mismo que hizo José? Mostrarse tal cual es. Sin engaño, sin mentiras, sin tapar, sin esconder, sin nada de eso. ¿Cuántos están aquí dispuestos a hacerlo? Levante su mano. ¿Quién está dispuesto a hacerlo? A ser como José. Si tú imposibilitas que tu vida vaya para la meta, el Espíritu Santo no te va a guiar. Porque ya tú mismo eres tu propia guía. Tu recompensa está aquí ya. Si tú no haces nada bajo la guía del Espíritu Santo, ya tú recibes tu recompensa aquí. Y eso fue otra cosa que vimos el miércoles. Que todas las obras que tú has hecho aquí, así decía el miércoles, que todas serán recompensadas en el cielo. ¡Wow! Y yo me quedaba escuchando a ese hombre decir eso, yo me quedaba así, yo chuleta, pero
Si no somos salvos por obra, pero sí por causa de esas obras, yo voy a recibir una recompensa en el cielo. Y yo decía, hermana Yesenia, bueno, esto va a ser para la honra y la gloria del Señor toda la distancia hasta que Cristo venga. Porque así lo dice la palabra, que seremos recompensados. Y la parte horrible del asunto aquí es, todo aquí hemos leído la historia y pensamos que la recompensa de José fue porque él quedó como gobernador en Egipto, ¿sí o no? Eso es lo que, Dios lo puso como gobernador. Y José administró Egipto como nadie lo había administrado. Mentira del diablo. Génesis 40:33. Léanlo en casa. La relación íntima con Dios. Escuchen lo que sucedió. Yo siempre pensé que fue el faraón que había puesto a José como gobernador porque él quiso. ¡No! José estaba revelándole el sueño de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas. Y José le dijo al faraón, tienes que encontrar un varón sabio y prudente. ¿Sabes qué estaba haciendo José ahí mismo? Vendiéndose. Él no estaba viendo y que chulo, si yo le digo a él esto, mi familia va a tener que venir. Y si mi familia viene, se va a dar cuenta quién es mi familia. No. José dijo, ve acá, este es el momento. Y yo siempre pensaba que el faraón y que no, yo te voy a... No, José mismo se recomendó. Chuleta, hey. Mira lo que hace la responsabilidad. Mira lo que hace la responsabilidad. La responsabilidad te da tanta coherencia que tú sabes con exactitud en qué momento hacer lo que tienes que hacer. Yo le digo a mis hijos, no me diga yo no puedo. Más fácil dime no sé. Ese no puedo, no sé. Porque si no sabes, tu papá te enseña. No me diga no puedo. Papá, yo no, ¿cómo lo vas a poder? Si un hombre pudo, tú puedes. Si alguien pudo, tú puedes. No lo vas a hacer con la misma perfección que él, pero lo puedes hacer. Y esa es norma. Mientras con los hermanos de José se negaron a hacer lo que había que hacer, José lo hizo. José lo hizo. Ay, Señor. En la cárcel José era el encargado de quién, de los presos. Ay, ay, ay. Yo tuve un problema judicial, jóvenes, en donde yo también tuve, como decimos en buen panameño, detrás del muro. Sí, yo tuve preso. Yo lo digo con toda dignidad. Y lo digo con toda dignidad. ¿Por qué? Porque Jesús también tuvo preso. José también tuvo preso. ¿Yo tomé mi mala decisión? Sí, la tomé. Pero por causa de esa mala decisión, hoy tengo la experiencia que tengo. Hoy aprendí a hacerlo diferente. Y el personaje que estamos hablando aquí también tuvo preso. Y dice que en medio del que estaba encargado de la cárcel, habían 2 personas que tuvieron 2 sueños diferentes. Hubo un copero y un panadero. Pero déjeme decirle que el copero no era cualquier copero. Mira tú donde Dios te pone por ser responsable, Ángel. Dios metió a José
en una cárcel donde estaba el jefe de los coperos del faraón. Ahí Dios lo puso. Ahí. Entonces, ¿vale la pena ser o no vale la pena ser responsable? Y dentro de esa responsabilidad, sabemos cómo terminó el cuento, ¿ah? José fue allá, describió el sueño, dijo lo que tuvo que decir, el faraón quedó impresionado. Y aquí viene la parte donde todo se ve bonito. Pero vamos a hacer un resumen. Allá en Canaán le quitaron la túnica. Él entra a Egipto como esclavo. Pero le ponen una vestidura ¿de qué? De sirviente. Pero esa vestidura se la quitan, ¿no? ¿Y le ponen qué? La de preso. ¿Y qué hace Dios? Lo que el hombre le daba y el hombre le quitaba, por ser responsable, Dios lo puso como segundo en mando en todo Egipto. Dale un aplauso a ese. Y todavía está dudando en ser responsable. No lo dude. Comienza de hoy a ser responsable. Para que las maravillas del Señor se muestren en tu vida. Y que tú puedas ser testigo con lo que tú haces. Que Dios trabaja en ti. Que Dios existe en ti. Esta promesa tiene como componentes que Dios nos dota con una personalidad y talentos únicos para cumplir con su obra. Y si usted es músico, no importa el instrumento que usted toque, usted no va a impresionar a Dios por eso. Usted va a impresionar a Dios porque testifica con su vida. No crea que va a impresionar a Dios y que porque tú eres el que más canta. Y no, eso no va a impresionar a Dios. Lo que tú haces con tu vida es lo que va a impresionar al Señor. Y que si yo no llego, soy el papi de la batería. Si yo no llego, nadie la toca mejor que yo. Eso no impresiona a nadie. Impresiona a nadie. Así como se oye de la N a la E, a nadie. No viene, pues otro aprende. Ups. Y que si yo no canto, nadie canta mejor que yo. Jan, ¿hay audición o no hay audición? Otro aprende. Porque son de las mismas piedras, dice la Biblia. ¿Qué qué? Eso no impresiona a nadie. Lo único que tú tienes es talento. Más nada después de eso. O pregúntale a LeBron James. Pregúntale a LeBron. Tiene talento. Ya. Pero aparte de que si tocas bien la tumba, de que si tocas bien el bajo, de que si tocas bien el piano, de que si tocas bien la batería, se muestra en tu vida que hay un Dios. La juventud se va a acercar. Yo quiero aprender a tocar eso con el disimulo. ¿Sabes qué? Pero ellos no quieren aprender a tocar la batería. Ellos quieren aprender a caminar como tú caminas. Dale un aplauso al Señor. Dios nos guía y nos instruye a cada uno para desarrollar todo para su gloria. Todo. Nos desarrolla para todo. Lograrlo todo en su gloria. Tú puedes venir aquí siendo un neófito. No sabes nada.
Escuchaste la primera predica y dieron Jesús, lloró y tú, ¿por qué? ¿A quién lloró ese man? Pero si tú pones tu rodilla en el piso y tú le oras a ese man por sabiduría, como dice la palabra, que te faltó, pídala. Ay, papá. Tú no solamente vas a pensar y saber que lloró por Lázaro, tú te vas a enterar que en el mundo, su mejor amigo, ¿quién fue? Lázaro. Eso te lo va a revelar el Espíritu Santo de Dios. Y el determinar, soportar cada proceso por causa de Cristo, esto nos da una recompensa inmesurable. Inmesurable quiere decir que no se puede medir. O sea que si tú eres responsable, te toca ser obediente. Si eres responsable, te toca ser santo. Y si eres responsable, te toca ser fiel. Pero no le venda a nadie en la iglesia eso, de que yo soy responsable, de que yo soy santo, yo soy obediente, yo soy fiel, pero no eres responsable. Porque así como los ojos tuyos están en mí, quiero que sepa que los de Dios y los míos están en ti también. Tú tienes tus 2 ojos y hay 4 ojos sobre ti. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y José desarrolló responsabilidad. ¿Sí? Y eso es lo que yo hoy vine a decirle a usted. Si usted no ha tomado las riendas para ser responsable, no lo digo yo, quédese sentado. Que otro haga lo que usted tiene que hacer. No esté interrumpiendo la labor de Dios. Quédese sentado. Porque Dios va a sacar de ese gremio que está sentado a alguien que haga lo que usted no quiera hacer. Así es sencillo. Si usted no lo quiere hacer, no hay problema. Nadie va a pelear con usted. ¿Dios peleó con los hermanos de José? No. No peleó con ninguno de ellos. Dios se buscó un José. Ya. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga, no hay pelea. Quédese ahí sentado. Así es.